8:35 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a José Hernández del portal digital Cuatro Pelagatos. Lo invitamos para hacer un análisis al cierre de este año de esta denuncia en la Asamblea Nacional, intento de golpe de Estado blando. Tengo en mis manos el comunicado de este 20 de diciembre. Sobre esto ha hecho varios análisis el portal digital Cuatro Pelagatos. Uno de ellos, José Hernández, precisamente lo ha hecho, como lo ha hecho Martín Pallares, que decía que los conspis alucinan con un golpe de Estado, con una circunstancia. En este comunicado ni siquiera son originales. Vuelven a repetir, y eso es testigo de cargo José Hernández. Luego del 30S, el presidente, hoy perseguido por la justicia en el Ecuador, sentenciado a 8 años por cohecho agravado, habló del golpe de Estado blando. Ahora están en la misma línea, ni siquiera son originales quienes firman ese comunicado. Mauricio Zambrano de UNES, Luis Esteban Torres del Partido Social Cristiano, Yesenia Guamaní, a la que le tumbó el correísmo y ahora firmando junto al correísmo, de la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Mireya Pazmiño, la correísta de Pachacuti, y este presidente impresentable, Virgilio Saquicela Espinosa, presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, con un comunicado hasta vergonzoso. El punto 6 dice: finalmente, por prudencia, serenidad y por mantener la paz. No sabemos si se refieren a la paz de un país o a La Paz, la capital de Bolivia, porque ponen en mayúsculas. Un comunicado de vergüenza. ¿Cómo entender esta acción de esta mayoría asambleísta que están ya viendo cucos de que hay intento de golpe de Estado blando? José Hernández, muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días para toda la audiencia de Radio Democracia y también muchas gracias, Miguel, por la invitación. Esto al cierre del año lo que está recogiendo básicamente es el hecho político de una asamblea que se siente mal anotada por la población, que no tiene norte, que no sabe exactamente qué agenda tiene y que va actuando, Miguel, según el calor de los hechos políticos, solamente en una actitud reactiva. Y eso significa que es una asamblea que siente que la impopularidad es alta, muy alta, y que para irse de vacaciones, al no tratar el tema de la seguridad, de la ley que está ahí, esperando, y que debe cambiar algunos códigos y reforzar la seguridad en el país, al ver que no lo hacen, ¿qué tenían que hacer? Lo que se han inventado es una suerte de biombo, ¿no?, mediático, con este tipo de comunicados para irse de vacaciones, dejando allí saltando una suerte de pelota que queda saltando en la cancha y que ellos llaman la tentativa de un golpe de Estado blando del gobierno, cosa que no existe en otra parte que en la imaginación de los que firmaron ese comunicado y aquellos que también ellos representan. Con estas consideraciones, José, ¿qué es lo que busca esta mayoría legislativa correísta, social cristiana y los disidentes? Bueno, Miguel, lo que buscan es lo que siempre han buscado. Uno, acortar el plazo de Guillermo Lasso. 2, no dejarle gobernar. 3, chantajear desde la Asamblea al Poder Ejecutivo. 4, encontrar mecanismos de corruptos en la Asamblea para mantener su poder, ampliarlo, y también, por supuesto, para encontrar mecanismos de impunidad. Entonces, me parece que la crisis
La crisis política, Miguel, la crisis, este vacío que se siente en el país tan grande de, de una política que se conecte con la ciudadanía, de una política que realmente responda a las urgencias y a los intereses de los ciudadanos, me parece que está terriblemente bien encarnada en esa asamblea, y ese comunicado es el reflejo, nada más, nada menos, de la pobreza, de la miseria y de la falta de visión, además de la mezquindad y el cinismo al que ha llegado ese poder del Estado. José Hernández analizaba ayer cómo va el narcotráfico que jugará en cancha propia, precisamente con un análisis sobre los asambleístas investigados o actores de vinculaciones turbias. ¿Cómo entender esto? Miguel, a ver, precisamente esta asamblea pretendan relato, ¿no?, de un intento de golpe blando por parte del Ejecutivo. Bueno, detrás de eso, Miguel, tenemos una asamblea que ha sido capaz este año en particular, porque estamos a fin de año, este año en particular, de inventarse una serie de triquiñuelas para obstruir y para hacer la vida imposible a la minoría de esa asamblea. Y entonces se han inventado, por ejemplo, ¿no?, la persecución a Diego Ordóñez por un trino, ¿no?, en su cuenta social de Twitter, lo mismo que a Fernando Villavicencio. Podemos ver un montón de pedidos, Miguel, de triquiñuelas con supuestas violencias de género en la asamblea por parte de gente de UNES y sobre todo de las asambleístas de UNES. Y no hemos visto, Miguel, en el mismo periodo, ninguna actitud, ninguna conducta que tienda a aislar, o por lo menos a conocer, a saber, a indagar, a preguntar, a cuestionar, a investigar si algún miembro de la Asamblea tiene algún tipo de vínculo cercano o distante, pero vínculo al fin y al cabo, si es un vínculo político o es un vínculo económico con los dineros del narcotráfico. Y entonces se ha visto específicamente, y no es el único ejemplo, pero quizás sea el más llamativo, cómo el señor Ronnie Aliaga ha tenido actitudes y actuaciones que son altísimamente sospechosas. Y ni siquiera se ha pedido allí una cuenta, no se le ha dicho que explique. Ahí sí, la asamblea debería estar movilizada alrededor de esas señales, de esas alertas, ¿no?, para saber qué tan profundas son, qué tan ciertas son, si son realmente vínculos orgánicos, si son vínculos o si son, como dijo el señor Aliaga, meras coincidencias, encontrarse en una piscina con presuntos delincuentes, ahora haber pedido que condecoren a 2 marinos, uno de ellos en servicio activo, que terminan siendo parte de un ejército pretoriano que cuida a un ciudadano que sale de la cárcel y que está con altísimos cargos y que luego es de nuevo enviado a la cárcel por la cantidad de armas que le encuentran, etcétera. Es decir, ¿qué hacía el señor Aliaga pidiendo que hubiera condecoraciones para esos marinos? Entonces me parece que ahí hay señales. De eso, Miguel, la asamblea no se ha ocupado. Dicho de otra manera, en el momento más álgido, más complicado para el país, en términos de si efectivamente estamos viendo ya conexiones, vinculaciones del narcotráfico con la política y del narcotráfico con las campañas electorales, como lo ha hecho suponer o lo ha dicho el presidente de la República en una entrevista en Washington. Bueno, en este momento
donde eventualmente estamos ya viendo en forma pública, no porque esto ya viene de tiempo atrás, pero en forma pública, posibles evidencias de que hay narcopolítica en el país. En ese momento la Asamblea se dedica, Miguel, a saber si hay un trino de Diego Ordóñez o de Fernando Villavicencio que ellos van a penalizar cuando no tienen ningún derecho de meterse con la libertad de expresión en Twitter de un asambleísta, y no de estos casos, Miguel. Entonces estamos ante una asamblea realmente no solamente que es impopular, no solamente que no mira las urgencias, sino que incluso frente al peligro que se cierne sobre esa sociedad específicamente, la sociedad política, en vinculaciones específicas, bueno, da la vuelta, le da la espalda a ese tipo de casos. José, ¿y cómo entender que en esta asamblea del señor Virgilio Saquicela no se investigue lo de Ronnie Aliaga? Le quitaron la visa, todos estos hechos, por decirlo menos, irregulares, que pidió, como denunciara a Fernando Villavicencio, dar la condecoración de Vicente Rocafuerte, que fue un ilustre ecuatoriano, expresidente de la República. Les condecoran con el sello de Vicente Rocafuerte a estos marinos, activo y pasivo, perdón, vinculados y protectores de estos delincuentes confesos porque han salido de la cárcel. Y no se investiga. Se sanciona a Fernando Villavicencio, antes a Diego Ordóñez, y ahora a Ronnie Aliaga, nada. Miguel, no solamente que es una cuestión para Saquicela, ¿no? Como presidente de la institución, ¿no? Sino que es un tema profundo que llama la atención en cuanto a la visión que tiene hoy el Partido Social Cristiano sobre la política. También, por supuesto, a esos asambleístas de Izquierda Democrática, tú nombraste a una de ellas, pero hay más. Y también, por supuesto, a algunos miembros o exmiembros, nadie sabe ahí todavía si van a ser expulsados, si ya lo fueron, siempre es el tema de Pachacuti. Pero me parece, Miguel, que es curioso y es inquietante. ¿A qué nivel ha llegado la política en el país? Que temas como ese, que son fundamentales, no llamen la atención. Y llama la atención, es que aquí hay que decirlo varias veces, porque no, si no fuera tan dramático, sería cómico. ¿Cómo así un tuit, un trino de alguien que tiene derecho a expresarse en Twitter, faltaba más, y que no es sancionado porque es baladí lo que se ha dicho, ¿no? Y no son sancionados en Twitter, y sí lo son en la Asamblea. Pero estos temas que son de fondo, estos temas donde hay personas, y reitero, no es el único caso, es el más llamativo, el del señor Aliaga, que dice que pertenece, es miembro de una banda. Él lo ha dicho él, que como tú recuerdas, se le ha quitado la visa, que como tú dijiste, hay allí condecoraciones de por medio, ¿no? En marinos, y la Asamblea no dice nada, pero no dice nada el Partido Social Cristiano. No dice nada. ¿Qué tipo de partido es este ahora? ¿Cuál es la visión que tienen entonces de la ética pública, de la política? No ven ningún peligro, que está absolutamente actuando dentro del marco de la política y de los partidos y dentro de la campaña electoral. ¿No ven? Y si no lo ven, Miguel, hay dos problemas. Uno, o no son, entonces no tienen la visión para entender que estamos viviendo, y en ese caso no deberían estar en la política porque son ciegos, o lo ven y no lo evalúan, o consideran que no es importante, o consideran que allí
esa complicidad es gratuita, no cuesta y no es absolutamente deshonrosa ni vergonzosa para la democracia, para sus partidos y para sus líderes. En cualquiera de los casos, Miguel, esto no tiene presentación para un partido como el Partido Social Cristiano. No tiene presentación. No, había en el Partido Social Cristiano y siempre ha habido temas que son criticables, meter la mano en la justicia, estar en negocios como el negocio petrolero, etcétera, defender el contrato colectivo, ¿no? Todas esas eran críticas que se les podían hacer porque era una manera de entender la política que no era ética tampoco. Pero esto del narcotráfico es un tema más profundo, más inquietante y más doloroso para la gente que tenemos que ver cómo ya entonces no hay, Miguel, esa línea roja. Quiere decir que en la política nacional, si no hay esas líneas rojas, Miguel, entonces esto es tierra de nadie. Entonces la política puede sacralizar cualquier tipo de acción, cualquier tipo de actitud o de conducta, y entonces estamos realmente en peligro como país y como demócratas y como democracia. ¿Por qué? Porque los partidos que supuestamente dicen ser demócratas y cuidar la democracia, como el Partido Social Cristiano, no estoy diciendo lo mismo de UNES. UNES ya demostró, los correístas demostraron que eran capaces de cualquier cosa y que no les importaba mucho ni las formas, ni la ideología, etcétera. Eso ya lo mostraron. Pero no entiendo y no se entiende esto de parte del Partido Social Cristiano, y me parece que Jaime Nebot ahí le debe explicaciones al país. A ver, José, dentro de ese análisis profundo que hace, ¿qué diferencia entonces ahora a Rafael Correa y a Jaime Nebot? Y no solo en lo político, sino en lo ético, cuando hay estas presuntas vinculaciones, defensas con quienes están vinculados al narcotráfico o al crimen organizado. ¿Cuál es la diferencia ahora de Nebot y Correa? Bueno, esa es una pregunta que nos estamos haciendo algunos, precisamente por este hecho. Porque si no hay líneas rojas, ¿qué diferencia a Nebot de Correa? ¿Y qué diferencia podría haber entre una persona como Ronnie Aliaga, que está bajo todas estas sospechas, ¿no? Que debería dar explicaciones, ¿no? Y decía yo en el artículo una persona como Marjorie Chávez, y podía coger otros ejemplos del Partido Social Cristiano y se podrían coger de otros partidos. ¿Cuál es la diferencia? Entonces sí es un problema, Miguel. Me parece que lo más importante en todo el año y en el desgaste que ha sufrido la clase política en el país, y esa mayoría, sobre todo la clase política que compone esa mayoría de la Asamblea, es decir, el correísmo, y dentro del correísmo también algunas personas, Miguel, ¿no? Entonces, a ver, están los correístas, los nebotistas, la gente que se fue de la izquierda democrática o que están ahí, que Dalton Bacigalupo llama los indisciplinados, los de Pachacutic, esos independientes que están con Virgilio Saquicela. Y uno podría hacer la pregunta en el interior de cada uno de esos partidos. Es decir, a la señora Marjorie Chávez no le preocupa las alianzas con el correísmo. Es decir, se siente a gusto con un partido que tiene elementos que están de alguna manera vinculados, conectados, y reitero, me parece que eso es motivo de investigación, ¿no es cierto? Bien, frente a esas evidencias, no le preocupa a Marjorie Chávez, por decir un nombre, lo que está ocurriendo con su partido. Y dentro del mismo correísmo, Miguel, una cosa es ser fanático de Correa, una cosa es creer que él es un salvador, una cosa es creer que gracias a todos los fondos que hubo y la explosión de materias primas que hubo en los años del 7 hasta el 14 que él estuvo en el gobierno, pues hubo dinero para hacer un montón de cosas.
No, una cosa es eso. Y otra cosa es aceptar que la política se haga de cualquier forma, con cualquier fondo económico, y que miembros de su colectividad política hagan parte de organizaciones que son organizaciones fuera de la ley, o que miembros estén con gente bajo sospecha o abiertamente ya con sentencia. Bien, eso es otro tema. Entonces me parece, Miguel, que esa pregunta es fundamental para todos los políticos, sean correístas, sean nevotistas, sean de la izquierda democrática, indisciplinados o no, sean de Pachacutic, más allá de si son amigos del señor Isa o no. Esa es una pregunta fundamental en este momento en el país. ¿No hay líneas rojas en la política? Y si no hay líneas rojas en la política, Miguel, ya entonces no importa ser narcotraficante, hacer parte de una banda, ser delincuente, extorsionar y también estar en el Parlamento, es lo mismo. Bueno, a mí me parece que ahí hay una pregunta fundamental que es casi, Miguel, el corolario de un año donde lo que hemos visto es una política sin objetivos, una política que funciona alrededor de su propia lógica, y es una lógica de captura de poder y de búsqueda de impunidad. Y si esos son los factores que realmente están moviendo a la política en el país, me parece que la pregunta se incrementa para esos políticos y también para los ciudadanos. ¿Queremos políticos que tengan ese perfil? ¿Queremos políticos cuyo ideario sea solamente obstaculizar y mantener espacios de poder, luchar por esos espacios de poder en forma denodada, a cualquier precio, y juntarse con cualquier gente? Miguel, me parece que esa es la pregunta de fondo que queda de este año y que creo que sí termina dividiendo todavía a la gente, ya no en una forma ideológica, pero quizá en el campo de la ética, entre aquellos que quieren hacer política legítima, que quieren hacer política y que no están dispuestos a juntarse con organizaciones criminales o con posibles miembros de esas organizaciones que ni siquiera la Asamblea quiere preguntarse hasta dónde están involucrados y si están involucrados, cómo así siguen en la Asamblea Nacional. José, finalmente, ¿qué quiere entonces esta mayoría legislativa ahora sumado parte de Izquierda Democrática, parte de Pachacutic, al Partido Social Cristiano y al Correísmo? ¿Qué quiere? ¿Hasta dónde quiere llegar con esta denuncia del golpe de Estado blando? Ya hablan de un nuevo proceso para destituir a Lazo cuando no pueden, de acuerdo con el artículo 130 de la Constitución, que habla de una sola vez. Ya tuvieron oportunidad en junio, no pudieron hacerlo. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere esta mayoría mediocre de la Asamblea? Y ese comunicado me parece que es parte de esos deseos y esos sueños, como dice la expresión, ¿no? Para que no me vayan a decir que les estoy llamando perros, sino sueño de perro, ¿no? Que es una expresión popular. Pero me parece que lo que está reflejando es esos deseos de una asamblea que ante su inoperancia, que ante su no sentido, porque no hay sentido en lo que hacen, que ante su irracionalidad, que ante su voracidad política, se va de vacaciones dejando un relato, cualquier relato, Miguel. El tema de fondo, como tú lo estás planteando, es ¿qué quieren? Y la pregunta es, ¿esta asamblea quiere, Miguel, trabaja por el caos? Cuando no hay propósito político, cuando no hay visión ni hay visión, cuando no hay ningún sentido de lo público, cuando asambleístas no han encontrado un sentido político, cuando no hay debates, cuando esta gente no se les ve que están pariendo, Miguel, ningún papel, ningún documento para hacer debates de fondo sobre el país, sobre para dónde va la economía, sobre cómo insertar el Ecuador en el mundo, sobre cómo llegar a compensar la obra social, hacer obra social, pero también producir,
hasta dónde se pueden aumentar los salarios a cambio de productividad, por supuesto, hasta dónde y cómo se puede atraer inversión, cómo podemos como país enviar las señales para que baje el riesgo país, para que vengan inversiones. Cuando no hay eso, Miguel, pues lo que hay es estar bailando en la misma baldosa y generando una visión golpista cada día y de desestabilización. ¿Por qué? Porque el orden, porque incluso el éxito posible de un gobierno no está dentro de la visión de estos asambleístas. No tienen ningún sentido de construir, tienen un sentido de sobrevivir, y sobreviviendo sacar el partido máximo diariamente. Y esto es una lucha de día a día por sobrevivir, por capturar espacios de poder, por capturar impunidad, por tener jueces a su favor. Entonces es una suerte de mafia anarquizada que lo que quiere, Miguel, es mantener el caos, no tener ningún instrumento de orden y de éxito en el país, porque eso va en contra de lo que ellos quieren y de lo que ellos son. Y entonces, dentro de ese caos, mantenerse, dentro de ese caos, tener sus espacios de poder, poder controlar jueces y fiscales, poder tener impunidad y que nadie les pueda hacer preguntas, que nadie les pueda indagar, que nadie les pueda investigar. Entonces, Miguel, estamos ante una política, la política del vacío. Esa es, esta asamblea y esa mayoría lo que hace es fabricar desestabilización y de alguna manera estar cómoda en ese vacío, evitar que alguien construya, evitar que el país tenga un rumbo, evitar que el país tenga un norte. Lo que les importa es seguir en esa desinstitucionalización, en esa inestabilidad, en ese caos, en ese vacío, porque ahí son reyes. Ellos ahí tienen el sartén por el mango. Y eso es lo que hacen, Miguel. Esta mayoría lo que hace es eso, y mientras tanto, pues lo que hace es divertir la galería. El comunicado que se fueron dejando, ese es un comunicado simplemente para divertir la galería, porque ahí no hay absolutamente nada que hable de la realidad. Bien, muchas gracias a José Hernández del portal digital Cuatro Pelagatos para ilustrarnos sobre este análisis político y de esta mediocre Asamblea Nacional. José, muy amable la participación en la revista de Opinión Democracia. Gracias, Miguel, para ti, muchas gracias, y como ya esto se termina el año, para Radio Democracia, para ti, para toda la audiencia, solo me cabe desearles buenas fiestas y ojalá mucha esperanza para el año que viene. Ojalá podamos el año que viene cambiar en algo y sobre todo, Miguel, aislar a toda esa gente que no tiene una visión de país, que no quiere nada para el país, que en el fondo no quiere al Ecuador. Así es, esta mayoría legislativa. Aquellos, no podemos olvidar lo que patrocinaron octubre 2019, junio 2022, y allí están quienes han sido enemigos de Quito, enemigos del país al patrocinar, al impulsar, al aplaudir el caos en el Ecuador. Vamos a hacer una pausa y volvemos con el señor alcalde de Quito, doctor Santiago Guarderas. Los de Exa FM te deseamos feliz Navidad.